En la tarde de hoy se va a tratar prácticamente lo relativo a los juicios de la unidad 3 y como ustedes pueden observar en su plataforma, esa unidad pues se dividió en dos momentos. El primer momento, en los juicios relacionados con el derecho de familia, el divorcio, la separación de cuerpos, el registro de las actas civiles y aquellos que limitan las capacidades de las personas, como lo es la interdicción y la inhabilitación. Y la otra parte de la unidad número 3 son juicios que están relacionados, uno, con el régimen de las comunidades, que es el juicio de partición. El régimen de partición. El otro es un juicio que es muy utilizado, sobre todo cuando se quiere salir de obligaciones por parte del acreedor, del deudor, como lo es la oferta de pago, y dos juicios en la cual complementan lo que mayormente se hace en el procedimiento ordinario, que es el juicio breve, que yo por lo menos lo llamo el juicio ordinario chiquito, porque hay una reducción de los lazos, y el juicio oral, que de acuerdo al Código de Procedimiento Civil, él tiene una particularidad que es para determinados pretensiones, no es para todo tipo de pretensión. Sin embargo, tenemos que tenerlo muy presente debido a que la reforma del Código de Procedimiento Civil prácticamente va a seguir este tipo de juicio. Cuando, bueno, algún día la tendremos, la reforma del Código de Procedimiento Civil, pues el sistema oral que va a tener el mismo, porque así como las demás jurisdicciones, sus procedimientos tienen su etapa de conciliación y su etapa de juicio, igualmente la va a tener el código, el juicio ordinario civil, sobre todo el que establece el Código de Procedimiento Civil, el juicio ordinario, los juicios especiales, todo eso. Entonces, ese juicio breve es el que va a ser tomado muy en cuenta para las etapas en que se va a llevar a cabo el nuevo procedimiento civil. Entrando ya en materia, pues lo relacionado a los juicios de familia, estos tienen tres momentos. Está el de la rectificación de las actas del registro civil, el de la interdicción, inhabilitación y el juicio de divorcio y la separación de cuerpos. Bueno, mayormente el primero, el de la rectificación de las actas del registro civil, pues prácticamente el procedimiento ya no se lleva a cabo por las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil. Estas normas, en su gran mayoría, fueron derogadas por la Ley Orgánica de Registro Civil, en la cual fue aprobada en el año de 2009. Acá, en este procedimiento, donde prácticamente el procedimiento va a consistir de dos maneras. Uno, que se lleva a cabo por la vía administrativa ante precisamente la propia autoridad civil cuando existe los llamados errores de escritura, más que todo. Por lo menos que de repente el nombre, en vez de terminar en Y, termina en I latina. Entonces, por cambiar la Y, la I latina, pues ese tipo de rectificación se lleva a cabo ante el jefe del registro civil y en instancia administrativa, procedimiento que lo tiene establecido la propia Ley Orgánica de Registro Civil. Allí es donde precisamente se lleva a cabo ese procedimiento. Y está el procedimiento que tiene que ver con las rectificaciones complejas,
de las actas de registro civil. Estas rectificaciones complejas son las únicas que se llevan con el Código de Procedimiento Civil, porque como les dije anteriormente, gran parte de este procedimiento pues fue derogado con la Ley Orgánica de Registro Civil. Acá, sobre todo, a partir del artículo 766, 767, el 768, el 769, el 770 y 771 es donde se aplica para las actas cuando ellas presentan complejidad, por lo menos el cambio de estado civil. Ahí sí se tiene que hacer por este procedimiento. Por lo menos que en un acta se haya indicado por lo menos el sexo diferente. Ya no es una cuestión de un error material, de cambio de una letra por otra, sino fue prácticamente el cambio de una identidad. Entonces, cuando se produce ese cambio de identidad, pues allí es donde precisamente se va a acudir, es ante el procedimiento especial del código y no se va por la vía sumarísima, que es la que establece la Ley Orgánica de Registro Civil. Por lo menos lo relacionado con en el caso vamos a poner por lo menos en un acta de defunción, la causa de la muerte de la persona, que es importante a los efectos, bueno, de acciones hasta posteriores que se quiera llevar. Si esa muerte no se especificó, no se aclaró de una manera bien médicamente posible, pues eso va a dar objeto a que se haga la rectificación del acta por la vía del tribunal. Bien, la normativa del Código de Procedimiento Civil la tenemos desde el 768 hasta prácticamente el 772 del Código de Procedimiento Civil. Como se les ha explicado, y sobre todo en el primer encuentro, tanto presencial como de plataforma, las características de estos juicios especiales es precisamente que ellos van hacia determinados actos específicos. Aquí, por lo menos, precisamente, como lo dice el 778, la rectificación de las partidas y el establecimiento de nuevos actos del Estado Civil se llevará a cabo por los trámites establecidos en este capítulo. Es decir, acá por lo menos la finalidad de estos juicios es sencillamente hacer que la partida, sea de nacimiento, matrimonio, de función, que es la que precisamente es el objeto o el documento fundamental de este tipo de demandas, de pretensiones, conlleven a que el acta anterior pues tiene que ser rectificado. O sea, ¿sobre qué se va a actuar? Se va a actuar sobre un acta expedida por el registro civil, sea un acta de nacimiento, sea un acta de función. O también se va a producir una nueva acta que ella fue producto de la no realización en su momento debido. Por lo menos una persona que, bueno, sucedía años atrás, donde en realidad pues no había esa diligencia a los papás de llevarlos al registro civil, de manifestarle ante el prefecto que fulano para tal fecha había nacido el niño y dejan pasar y posteriormente necesitan hacer la partida de nacimiento. Entonces ahí es donde se acude también al procedimiento de la inserción de partidas de registro civil a los fines de poder obtener esa acta. Tenemos el 769, los requisitos para la solicitud. Esta solicitud, como dice, quien pretenda la rectificación de alguna partida de los registros del Estado Civil o el establecimiento de algún cambio permitido en la ley, deberá presentar la solicitud ante el juez de primera instancia de lo civil, a quien corresponde el examen de los libros respectivos, expresando en ella cuál es la partida y la rectificación que pretende.
En el primer caso, presentará copia certificada de la partida, indicando claramente la rectificación solicitada y el fundamento de esta. En el segundo caso, además de la presentación de la partida, el solicitante indicará el cambio de elemento que se pretende. En ambos casos se indicará en la solicitud las personas contra quienes puedan obrar la rectificación o el cambio que tenga el interés en ello, su domicilio y su residencia. Acá, precisamente, por lo menos se pueden presentar dos situaciones. ¿Y cuáles dos situaciones serían? La una sería en la cual hubo un cambio en el fondo cuando se transcribió la partida, por lo menos que se haya producido un cambio en la identidad del sexo, estamos hablando de la partida de nacimiento, o por lo menos en un acta de defunción la causa de la muerte, de repente no quedó suficientemente explícita a los efectos de verdaderamente demostrar que esa fue la verdadera muerte de la persona. O por lo menos en un acta de matrimonio, a lo mejor lo relacionado con la identificación de los padres, el nombre de los padres, los contrayentes, etc. Entonces, cuando se da ese primer caso, pues hay que indicar la partida, qué es lo que se va a rectificar. Pero puede ocurrir un segundo caso, que es cuando sucede con el cambio del estado civil. Y ahí tenemos en el caso de las partidas de nacimiento, pues naturalmente cuando se producen los juicios declarativos de filiación. Al producirse un juicio declarativo de filiación, bien sea que se desconozca o se adquiere una nueva paternidad o maternidad, pues la sentencia precisamente va a tener la nueva partida y por lo tanto se va a producir una rectificación de esa primera partida original. Eso sería en el segundo caso. Por eso, ¿dónde está la especialidad precisamente de este juicio? En que sea en el primero o sea en el segundo caso, hay que indicar qué es el elemento que se va a rectificar en esa partida. Posteriormente tenemos otra especificación porque estos son juicios que afectan el derecho de familia y por afectar el derecho de familia, pues necesariamente se tiene que llamar al fiscal del Ministerio Público. Por eso es que mayormente en este tipo de juicios se tiene que llamar a los interesados a través de un edicto. Y por ahí se hace el emplazamiento a los fines de aquellos que tengan interés sobre la partida que se está modificando, puedan hacer su observación en el tribunal. Luego, una vez que se haga el emplazamiento y termina la parte sumaria, se abre la causa a pruebas en un lapso de 10 días, en la cual partirá una vez que se cite al fiscal del Ministerio Público. En estos juicios de familia, va a participar el Ministerio Público en lo que es la rectificación de las actas de registro civil, en lo que es los juicios de divorcio. Siempre el Ministerio Público va a participar porque a ellos se les tiene que pedir su opinión. Y la sentencia definitiva, pues, es una sentencia de orden declarativo, porque se está declarando la nueva situación que va a tener esta partida y naturalmente tiene que tener una publicación igualmente a los efectos de una publicación tal como lo establece el artículo 502 del Código de Procedimiento Civil. En los juicios relativos a la interdicción y a la inhabilitación, pues estos son los juicios que tienen que ver es con el estado de la capacidad de las personas, con la situación por el cual las personas, producto de su demencia mental, sea etapa senil, o sea porque desde muy pequeños ya tenían ese problema de retardo mental, pues se tiene que abrir este juicio especial en la cual la especialidad consiste en indicarle al juez a través del informe del médico forense, que en este caso es más que todo un psiquiatra, de que la persona, aunque tenga intervalos de repente lúcidos, amerita que se le nombre un tutor a los fines de que lo represente en la realización de los actos jurídicos. Este procedimiento lo encontramos acá en
la normativa procesal, en los artículos 333 y siguientes hasta el 341. Y tanto el procedimiento de la interdicción como la delimitación, sobre todo la interdicción, tiene dos momentos. Un momento sumario en la cual el juez se indica el defecto mental, se acompaña la prueba del médico forense, sobre todo del médico psiquiatra, en la cual informa de que esa persona necesita verdaderamente ser sometida a la interdicción, y una vez que el juez revise ese informe, admite la demanda, llama a los médicos para que rindan su declaración y el juez también observa al paciente. Ahí tenemos una etapa sumaria dentro de la interdicción, y una vez que esa etapa sumaria se consuma, se nombra lo que se llama un tutor provisorio para que comience a representar a ese entredicho, a esa persona ante la cual se solicita la interdicción, y a partir de ese momento, como lo establece el artículo 735 y 776, la causa pues se abre a pruebas. Se abre a pruebas en un lapso normal, los 15 días para promover, 30 para evacuar, y el juez decide que la persona amerita de que se le dicte la interdicción. Una vez que se le dicta la interdicción al juez, el tutor provisorio pasa a ser tutor definitivo, acepta el nombramiento de ese cargo, y esa sentencia tiene que tener la consulta en el superior. Esta es una especialidad muy determinante en este tipo de juicios, porque en los demás juicios, pues, si la sentencia es favorable o desfavorable, se apela. Aquí no, aquí se va de una vez a consulta para que el superior la ratifique o hasta la niegue, porque puede ocurrir eso, ratifique o la niegue el estado de interdicción en la cual se va a someter a esa persona. Si la interdicción es favorable, igualmente la sentencia es publicada por prensa y se registra ante el registro principal, cumpliendo con lo que establece el artículo 502 del Código Civil. Este tipo de sentencias, las sentencias de los derechos de familia, son sentencias que se tienen que publicar, son sentencias que se tienen que registrar prácticamente a los fines de que se declare esa situación. Por eso son unas sentencias de orden declarativo. Igualmente, pues tenemos ahí en la lámina también lo que es la inhabilitación, pero la inhabilitación más que todo, aunque el juicio es muy similar al de la interdicción, pero aquí en la inhabilitación lo que se procura es precisamente inhabilitar a una persona para que no realice actividades, más que todo desde el punto de vista del manejo de dinero de forma irresponsable y dilapidadora. Eso más que todo lo que persigue la inhabilitación. Generalmente, lo que se le nombra es un representante, y en el caso de los sordos, de los ciegos y de las personas minusválidas, a partir del año 2006, si no me equivoco, hay una ley especial para este tipo de incapacitados. Capacitados que precisamente esta ley vino a derogar el artículo 700, no tanto 740, si no me equivoco, como que fue el 393 del Código Civil, el que definía la figura de la 403, fue, si no me equivoco, 403 del Código Civil, en la cual definía este tipo de inhabilitación cuando se refería a los sordos, a los ciegos y a los sordomudos. Está esta ley especial que de verdad no solamente este tipo de personas han sido incluidas para determinadas actividades, sino que a raíz de ese momento y con esta ley, pues las personas con este tipo de problemas, sobre todo los que padecen el síndrome de Down, puedan tratar de tener una vida
lo más satisfactoria posible. Bueno, por lo menos la experiencia que vi el pasado jueves en un acto del Centro Latino, pues se presentó un grupo de percusión. Percusión es los instrumentos que se tocan con golpes, y verdaderamente todos los integrantes eran personas especiales, todos. Más que todo habían varios con el síndrome de Down, algunos eran ciegos, otros padecían de la audición, pero los del síndrome de Down se vio que eran bastante llamativos en eso. Entonces, eso pues es una forma en la cual pues precisamente el ser humano pues se quiere rescatar y darle la importancia que tiene, con sus limitaciones, pero si se propone hacer las cosas como debe ser, pues logran, bueno, sacar hasta actividades que eran impensables. Bien. Entonces, este tipo de procedimiento, el de la inhabilitación y de la interdición, se aplica sobre todo en las personas con demencia mental, sobre todo aquellas en las cuales padecen de defecto de capacidad, sobre todo de ejercicio, más que todo, y su capacidad de goce está muy limitada. Está limitada, claro, si no puede pensar, no puede actuar, no se puede, ¿cómo va a ejercer sus derechos? Entonces, para poder ejercer sus derechos, pues para eso la ley establece un procedimiento en que se le va a complementar su capacidad. Y por último, pues el que más tiene campo de actuación en nuestro gremio, como lo es el juicio de divorcio. Y el juicio de divorcio y separación de cuerpos, pues además de lo que establece el Código de Procedimiento Civil, pues tenemos también la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, donde en los capítulos relacionados, y ustedes lo tienen en su material de apoyo, establece este tipo de procedimiento cuando naturalmente hay niños, niñas y adolescentes. Está el contencioso establecido en el artículo 754 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y está el procedimiento que ahora se utiliza bastante y fue producto de una sentencia, sobre todo sentencias del Tribunal Supremo de Justicia con respecto al artículo 185 y 185A del Código de Procedimiento Civil. En la primera del 185A, pues, establece que el carácter vinculante del artículo 185 y determinó que las causales de divorcio allí previstas son iniciativas y no taxativas. Es decir, se está procurando de que por lo menos estas causales puedan tener más apertura a figuras que sean muy semejantes. Y de allí es donde precisamente en el año 2017 sale una sentencia donde prácticamente tanto las causales, sobre todo lo que es el abandono, lo que es la causal hasta de la sevicia y lo que es la causal, incluso, bueno, no tanto el adulterio, aunque surgiera también incluso, pero no tanto el adulterio, que fue la llamada sentencia del desamor o del desafecto. Entonces, con esta sentencia del 2017, de fecha específicamente 31 de marzo, se le ha dado mayor amplitud a los fines de que el procedimiento de divorcio primero se vaya por la vía de la jurisdicción voluntaria en el caso de los matrimonios que ya no tengan menores, sobre todo niños o adolescentes, o que no tuvieron hijos. Se va por esa vía. Y segundo, pues hace la vía un poco más expedita y más práctica a los fines de poder obtener esa sentencia y menos traumática, sobre todo a los efectos de las pruebas. Porque en el procedimiento normal de divorcio, las causales del artículo 785
del artículo 185 y lo relacionado con su procedimiento, pues tenemos que hay un momento que se llaman los actos conciliatorios. Estos actos conciliatorios, pues prácticamente demoran mucho más el proceso, porque al final pues no va a ocurrir la reconciliación. Uno mayormente recomendaba a las parejas, bueno, si la pareja por lo menos tiene más de 5 años de casados y durante ese interín no hubo hijos, pues sencillamente hacerlo por la vía de la ruptura prolongada, pero con la figura del desamor, del desafecto, pues ya no hay necesidad de los 5 años, ya no hay necesidad de esperar ese tiempo, sino precisamente la propia ley contribuye, la propia sentencia ayuda a que este tipo de divorcio sea más rápido. La jurisdicción competente, bueno, si por lo menos hay niños, niñas, adolescentes, esta forma del divorcio se aplica por el artículo, se aplica la jurisdicción del OMNA. Ahí no hay para dónde escoger, se aplica la jurisdicción del OMNA, los tribunales del OMNA, el procedimiento establecido por la OMNA, que no es muy diferente al establecido del Código de Procedimientos Civiles, más el acto conciliatorio de 2 se reduce a 1, de una vez se contesta demanda, se va a un solo acto conciliatorio y hay la apertura de la audiencia de pruebas. Eso es lo que sucede de acuerdo con la ley. Si se va por la vía del 185A, pues inmediatamente el lapso no pasa de los 10 días que pide el nombramiento del fiscal y esa cuestión. Pero si ahora se va por la figura del desamor, sencillamente el fiscal del Ministerio Público, pues el fiscal del Ministerio Público da su opinión favorable y se produce el divorcio. Bien. Bien. Y ok. Y ahora vamos, ya y con esto terminamos la unidad número 3, los juicios relativos a la partición, la oferta de pago, el procedimiento breve y el procedimiento oral. Al principio les decía que este tipo de juicios, pues más que todo, ¿dónde está su especialidad? El primero de ellos es el régimen de la comunidad. Cuando exista un régimen comunidad, precisamente la partición es para adjudicar la individualización de lotes o de cuotas a cada uno de los comuneros. La oferta de pago es aquel juicio que prácticamente aquí son 2 sujetos más nada, acreedor y deudor, pero aquí las reglas es al revés. Mientras en el juicio ejecutivo quien demanda es el acreedor al deudor, aquí es todo lo contrario. Aquí el deudor es el que demanda al acreedor, porque también el deudor quiere liberarse de la deuda. Entonces, si el acreedor no le recibe, pues sencillamente acude ante la instancia jurisdiccional para que le reciban el pago y de esa manera saldar la deuda. El procedimiento breve, como les decía al principio, es el llamado procedimiento ordinario chiquito, donde hay la reducción de los lapsos y no hay informes en este procedimiento. Y el procedimiento oral es una novedad que hay dentro del Código de Procedimiento Civil, solamente se utiliza para 4 tipos de pretensiones y es el que a la larga va a ser parecido al nuevo procedimiento ordinario civil que tendremos, no sé para cuándo, pero sí cuando se apruebe la reforma del Código de Procedimiento Civil, que tiene una discusión que se hizo en el año 2015. Como dije, juicios relativos a la comunidad. Aquí la normativa de la partición, artículo 777 y siguientes. Y la especialidad acá en la partición es que cuando ella se demanda, como lo dice la norma, división de bienes comunes se tramitará por el procedimiento ordinario
y se expresará el título que origina la comunidad, los nombres, los condóminos y la proporción en la cual se divide. Este tipo de comunidad puede ser una comunidad cultural, una comunidad normal, una comunidad hereditaria. Es decir, ¿qué es lo que origina esa comunidad? En el 1 la originó, se disuelve una comunidad conyugal porque hay una sentencia de divorcio y hay que disolver esa comunidad. En el otro hay una declaración sucesoral y en el otro habrá un título donde a lo mejor aparece como dueños 4 o 5 personas y hay que indicar qué es lo que se le va a dar a cada uno de ellos. Eso es la especialidad. Los trámites del procedimiento ordinario y en el momento de la contestación de la demanda, si hay la oposición, sigue el procedimiento ordinario una vez que el juez la admita. Si no hay oposición, se nombra el partidor en el lapso de los 10 días y se procede a el partidor a realizar su trabajo haciendo la división de las cosas en común. En el procedimiento de la oferta de pago y depósito, como les había dicho, este es el procedimiento donde existe igualmente dos partes, deudor y acreedor, en donde el deudor es el que demanda al acreedor con el fin de él satisfacer su estado de solvencia. Y acá precisamente la especialidad es que se tiene que indicar el título de la creencia y el deudor tiene que hacer el depósito y la oferta ante el tribunal en el que le va a recibir la demanda. La cantidad de del pago que va a hacer, la oferta que se tiene que hacer, y esa oferta el juez se traslada al lugar donde está residenciado el acreedor a los fines de hacer la oferta. El acreedor puede oponerse o no, tiene que haber unos requisitos para ese tipo de oposición y si se opone, pues sigue por los trámites del procedimiento ordinario. Si no se opone, pues precisamente al acreedor se le da la oferta, él recibe el pago dado en depósito y en ese caso, pues el deudor obtiene su estado de insolvencia. Tenemos el procedimiento breve. Este procedimiento se encuentra en el 881 del Código de Procedimiento Civil, y acá, pues precisamente, tiene la particularidad que este procedimiento se sustancia en cuantías hasta 7.500 unidades tributarias. O también puede suceder que este procedimiento se instaure porque hay una ley especial que lo indica. Ejemplo, en el caso de la reserva de dominio. A ustedes a lo mejor les parece muy extraño que les toque esa ley, pero esta es una ley que todavía está vigente. Lo que sucede es que como aquí en Venezuela no hay crédito, pues por eso es que no se aplica. Pero esa ley todavía está vigente. La ley de reservas de ventas con reserva de dominio establece que todos los procedimientos para resolver los problemas de las deudas originadas por esta ley se vayan por el juicio breve, pero en la generalidad es hasta 7.500 unidades tributarias la cuantía para que pueda ocasionarse el juicio breve. La demanda se hace igual como en el procedimiento ordinario. Se sigue el artículo 340, igualito. La citación se sigue igual como lo establece en el procedimiento ordinario, a partir del 215, 218 personal, 223 cartel. Pero una vez que se cita, el lapso para la contestación de la demanda es al segundo día. No es dentro de los 2 días, es al segundo día. Y en ese momento es donde interponen las cuestiones previas para ser resueltas al día siguiente por el juez. Lo que sucede es que con este tipo de procedimiento hay tribunales que también pues han acogido la vía de las audiencias, sobre todo han tenido programas pilotos para ello. Eso es sobre todo en la materia
de esos cobros de bolívares por vía de este juicio. Es decir, se cita, contesta demanda y ahí se abre una pequeña audiencia conciliatoria. Si no se concilia, pues contesta al fondo. Si concilia, pues se termina el juicio. Se abre el lapso de pruebas 10 días. En esos 10 días promueve y evacúa todas las pruebas. Promueve y evacúa todas las pruebas. No hay informes, al quinto día tiene que sentenciar, solamente tienes apelación. Este juicio breve, por lo general, no tiene casación. No tiene casación el juicio breve, no hay informes en el juicio breve y esa apelación se interpone el recurso al dentro de los 3 días, una vez dictada la sentencia o notificada a las partes del pronunciamiento de la sentencia. Se va a segunda instancia. En los juicios breves, el tribunal que conoce la apelación es el tribunal de segunda instancia. Acá en el estado Táchira son los 4 tribunales de segunda instancia que existen, son los que conocen de la apelación de los juicios breves, y el lapso para resolver en los juicios breves es de 10 días. Ahí en esos 10 días se presentan informes, se pueden presentar medios probatorios, los que permiten en segunda instancia, y el juez tiene 5 días para sentenciar. Y al sentenciar, hasta ahí termina el juicio. Por ahí se han presentado algunos, y a lo mejor ustedes me preguntarán con respecto a esta ley con reserva de dominio, porque imagínense, si por lo menos aquí en Venezuela existiese normalmente el crédito, que es precisamente como opera la ley con reserva de dominio. Tenemos que hay bienes, sobre todo los vehículos, que siguen por esa ley,